A unas 14 millas de Tarraco, la capital de la provincia Hispania Citerior, está el Arco de Berá, en el trazado de lo que fue la Vía Augusta. Tiene una sola obertura y está construido con sillares de piedra calcárea procedentes de la Pedrera de Elías, con 8 pilastras estriadas, rematadas por capiteles corintios. Fue realizado con opus quadratum, y es un monumento muy sobrio con formas muy sencillas. Tiene planta cuadrangular y se sustenta sobre 2 podios con zócalo. El cuerpo central está presidido por el arco, destacado por una arquivolta moldurada. Las dimensiones actuales son las que tenemos representadas en las imágenes. Tiene 12 metros de largo, por 12,30 de alto y 2,40 de ancho. Si nos fijamos en el arco central, este mide 10 metros, 20 de alto, por 4,90 de largo. Sobre el arquitrabe tenemos un texto epigráfico conservado en buen estado, cuya traducción es: consagrado siguiendo las cláusulas del testamento de Lucio Licinio Sura, hijo de Lucio, inscrito a la tribu Segria. Por ello, sabemos que se erigió por disposición testamentaria de Lucio Licinio Sura, a finales del siglo I a.C. y está dedicado al emperador Augusto. Este tipo de arco, que no siempre eran realizados para celebrar un triunfo militar, se denominaban honoríficos, y venían a sustituir las columnas greco-helenísticas, y estaban pensadas para soportar una estatua, o un grupo de ellas. A continuación y gracias a la recreación realizada por la empresa Tarraco 360 grados, puede verse cómo sería el arco en el momento de la construcción. En estas imágenes vemos detalles del arco, como la arquivolta moldurada, las lesenas, con bases áticas, los fustes acanalados y los capiteles corintios. A lo largo de sus más de 2000 años, el Arco de Berá ha sufrido numerosas restauraciones. Ya en el siglo XVI, hay dibujos que lo muestran con gran deterioro. En 1788, el arquitecto Juan Antonio Rovira hizo una restauración muy correcta, sustituyendo los sillares degradados, pero en 1840, el gobernador de Tarragona, Juan Van Allen, lo restauró de forma lamentable, con el objetivo de dedicarlo a la reina Isabel II y al general Espartero, y lo rebautizó como Arco de la Paz. También hay que señalar que la noche del 20 al 21 de junio de 1936 los milicianos anarquistas de la FAI realizaron un atentado, pero que por suerte pudo ser apuntalado momentáneamente, llevándose a cabo, con posterioridad, una restauración muy respetuosa. Por todo ello, hemos de señalar que el aspecto del arco que podemos contemplar hoy dista mucho de parecerse con el original.